¿Listos? Estamos de vuelta en su programa de Crianza Sana by the Kids. Hoy vamos a hablar con la doctora Miriam Cervantes. Ella es pediatra, cardióloga, pediatra, sí se vuelve a repetir. A repetir, perfecto. Y hoy vamos a hablar, doctora, ya que estamos en la sección de salud, tuvimos una plática muy interesante con el doctor Néstor Curiel y yo sé que este segundo bloque no va a ser la excepción, porque siempre que vienes traes temas de interés para los papás y sobre todo con esa calidez que te caracteriza para poder compartir todo ese conocimiento y experiencia con ellos. Y porque creo que aquí en el centro de nuestra mesa, de esta plática que tenemos, pues están los niños, niñas y adolescentes. Hoy el tema que propusiste se llama palpitaciones y dolor precordial en niños. Palpitación, pues yo lo entiendo perfectamente, es cuando ves a la persona que te gusta y el corazoncito se acelera. Excelente ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver el tema del dolor precordial en niños. Hablemos de este tema que yo sé que simplemente cuando abordamos temas que tienen que ver con el corazón es de asustarse, más cuando se trata de los niños. Yo como mamá diría, ay Dios santo, creo que nos vamos a poner muy serias en la plática. A ver, platícanos acerca de estas palpitaciones y el dolor precordial en los niños. Ok, Cari, primero que nada, buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente aquí. Buenas tardes. Efectivamente, siempre que se toca un tema de salud o de la falta de esta relacionada al corazón en nuestros niños, es motivo de alarma porque asumimos que es algo grave. Claro. Algunas situaciones no siempre lo van a hacer, afortunadamente, pero lo describiste bien padre, me gustó mucho. Palpitaciones es cuando se te acelera el corazón porque ves a alguien que te gusta. Pero vamos a pensar que no viste a nadie que te gusta, no hay ninguna emoción, no hay dolor, no hay nada y se acelera de la nada. Ahí es donde no está bien. Okay. Eso sería como una definición rápida y fácil de palpitaciones, que es un aumento en la frecuencia cardíaca que no es normal. Y el dolor precordial es lo que más nos asusta, es dolor en el pecho o dolor del corazón. Y eso nos asusta mucho porque como adultos tendemos a pensar inmediatamente, si te duele el corazón como adulto, ¿qué piensas? Ay, no, me da un infarto. Que te estás infartando, claro, efectivamente, claro. Es lo primeritito que pensamos. Y es un dato de alarma para correr a una sala de urgencias de un hospital. Afortunadamente en el paciente pediátrico la posibilidad de que un dolor en el pecho de tu niño sea lo mismo que un infarto es bajísima. O sea, es más probable que no sea eso a que sea un infarto. Perdón que te interrumpa tantitito. A ver, ¿si hay niños que se infartan o es muy mínima la estadística? Extremadamente raro. Ok, va. 3 condiciones que pueden hacer que un niño se me infarte. Una, el adolescente que desafortunadamente esté con uso de drogas, sobre todo hace muchos años que se utilizaba cocaína. La cocaína tiene la característica de que me cierra los vasos sanguíneos, entonces me baja el flujo de sangre al corazón y se puede infartar. Okay. Ahorita con las drogas que actualmente se utilizan no es tan frecuente. No puedo decir que sea bueno o malo, claro, pero no es tan frecuente. Otro motivo que es extremadamente raro y que ocurre en niños pequeños, de hecho menores de 1 año de edad, una malformación cardíaca que se llama el CAPA, que la sangre que me irriga el corazón no tiene suficiente oxígeno y eso hace que parte del corazón se muera. Y o por algún procedimiento quirúrgico cardíaco con complicaciones. Entonces, en realidad, si te fijas, las posibilidades son mínimas, extremadamente raras. Así es. Entonces, eso como papás nos puede dejar hasta cierto punto tranquilidad de que ese dolor que puede estar experimentando mi niño en el pecho no es de origen cardíaco. De hecho, si yo echo un volado o apuesto por un dolor cardíaco, 90% de las veces no va a estar relacionado al corazón. ¿Qué puede darme dolor precordial o dolor en el área del tórax o en el pecho de un niño? De lo más fácil a lo más difícil, muscular, que por algún ejercicio, por andar jugando, por alguna situación, duele el músculo. Los pectorales, músculos del brazo con inserción en el tórax. ¿Hasta por crecimiento también, doctora? No necesariamente, pero que el músculo duele. Como cuando hacemos mucho ejercicio, que algún músculo duele o algún grupo muscular. Eso es la causa más frecuente.
Segunda, algo que se llama costocondritis, que es donde está la unión de la costilla con el esternón, que es la parte central del tórax, que por alguna situación se inflama y lo tocó y duele. Tercera situación, que también tiene que ver a veces con el tipo de alimentos que ingerimos, que sea una gastritis, una esofagitis. Los adultos podemos hablarlo como con mayor claridad cuando sientes que se te regresa la comida, exacto, y que te arde toda la parte del tórax. Pero nosotros ya identificamos que se está regresando la comida. Para un niño es difícil describir todo lo que está sintiendo de forma interna. Entonces esas son como las 3 grupos de causas más frecuentes, y ya extremadamente raro que sea el corazón. Ahora, a veces hay que intentar que nuestros niños nos definan si son palpitaciones o es dolor. El aumento de la frecuencia cardíaca en todos nosotros seres humanos va a ocurrir bajo ciertas circunstancias. Nuestra frecuencia cardíaca nunca está estable. Ahorita que tú y yo estamos aquí tranquilas, sentadas, nuestra frecuencia tiene que estar baja. A la hora que nosotros dormimos, y sobre todo con el sueño muy profundo, esa frecuencia tiene que estar aún más baja. Ahorita que nos levantemos o si hiciéramos ejercicio, tiene que subir. Es decir, la frecuencia nunca está estable. Pero cuando no es normal, cuando aumenta sin que haya un motivo o estímulo. La mayoría de las veces la historia es bien típica. Estaba viendo la televisión, estaba viendo el celular, ya se iba a dormir. Es decir, no hay una actividad física en ese momento y es súbito. De repente empieza a sentir como la frecuencia cardíaca incrementa, o golpecitos en el pecho, o si lo dicen como palpitaciones porque incrementó la frecuencia cardíaca. El inicio es súbito y el final también es súbito, es decir, yo no hice nada para que se me quitara. Así como solito empezó, solito se terminó. Y esa historia bien típica sí está relacionada a problemas del corazón, o a que viene relacionado a que se incrementó la frecuencia cardíaca en nuestro corazón, y eso no estaba relacionado ni a una emoción, es decir, en ese momento no estaba angustiado por alguna situación, no estaba viendo una película, algo que me emocionara, nada. O sea, de la nada se alborotó ese corazón y también de la nada se quitó. Esas son las palpitaciones que nos interesan. ¿Va acompañado de algún otro síntoma la palpitación? Algunas veces sí. Sobre todo mientras más alta es la frecuencia cardíaca, el corazón no alcanza ni a relajarse ni a llenarse con esas frecuencias cardíacas tan altas, y la cantidad de sangre que se manda a todo el cuerpo disminuye, y eso puede hacer que tenga síntomas como náuseas, mareos, vómitos, sensación de ansiedad, y aquí es donde a veces batallamos. La ansiedad es eso de que el cuarto te queda como chiquito, batallas para respirar, sientes que te mueres, o esa sensación inminente de muerte, de que algo está mal. Y el punto más final es el síncope o el desmayo. Literalmente el cerebro como que se resetea porque no llegó la suficiente sangre, y vuelve a llegar sangre a todos lados y recuperamos conciencia. Entonces eso es lo que pudiera acompañar un episodio de palpitación. Entonces si un niño se acerca con su mamá y le dice que su corazón está corriendo, que va muy rápido, ¿qué deberíamos hacer como papás? ¿Nos asustamos, nos preocupamos, salimos corriendo o nos tranquilizamos? Mantenemos la calma, porque si tú adulto no mantienes la calma, no puedes tranquilizar a tu niño o niña. ¿Qué debemos de hacer? Verificar qué estaba sucediendo alrededor de ese evento, qué estaba haciendo mi niño. Algo que a mí me sirve mucho es que me tomen el tiempo, o que me digan cuánto tiempo dura el evento. Porque yo pregunto, ¿y cuánto tiempo le duró? Pues a la mamá se le hizo eterno, pero eterno es para ella 3 minutos. Para mí está perfecto que haya sido así de cortito. Entonces necesito que intenten tomarme tiempos. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué estaba haciendo el niño o niña? ¿Qué se relacionó con lo que estaba haciendo? Si hubo algo que lo quitara o que lo hiciera que incrementara. Eso me va a dar a mí muchísimos datos, y a pensar si es de origen cardíaco o no es de origen cardíaco. Muy bien. ¿Te parece si vamos al primer corte y cuando regresemos hablamos acerca de esos datos de alarma que los papás deben de tener muy en cuenta? Y es que, Miriam, la verdad es que ser papás tienes que saber de todo, o sea, de todo. A lo mejor sí saber poquito de todo, pero ¿sabes qué? Conservar la calma. Sobre todo. Va, regresamos en un momento, no se vayan. Estamos de vuelta en Crianza Sana by the Kids. Estamos hablando con la doctora Miriam
Miriam Cervantes. Ella es pediatra, cardióloga, pediatra, y estamos platicando acerca de las palpitaciones y dolor precordial en niños. Ya después de que nos platicaste algunas causas frecuentes, alguna asociación de alguna otra sintomatología de acuerdo a las palpitaciones, yo te preguntaba los datos de alarma. A ver, así muy específica para que los papás puedan poner atención dónde deberían de prender ese foquito de alarma a los papás, ese foquito rojo, decir, algo está pasando con mi hijo. Datos de alarma. Mi niño o niña me dice, papá, mamá, siento que mi corazón late muy fuerte, está muy rápido, se me va a salir de pecho. Yo toco o escucho su pecho y siento que efectivamente la frecuencia está alta. Es normal que si yo soy papá y no tengo conocimientos de salud, pues no digan nada más, pero siento que está alta. Dato de alarma, que esa molestia le duró más de 15 minutos. Ya tiene 15 minutos, lo tengo ahí acostadito tranquilizándolo y no se ha quitado. Y yo todavía no tengo los 15 minutos, pero veo a mi niño pálido, suda frío, me dice que tiene la visión borrosa, que tiene náuseas o empieza a vomitar o de plano se me desmaya. Uno o más de todas estas que acompañan a la molestia y son motivo para que yo lleve a mi niño inmediatamente a urgencias del servicio de salud que me corresponda. Y es importante decirlo, ojalá que pudieran llevarlo a urgencias de un hospital, porque una taquicardia que me cause todos estos síntomas va a necesitar medicamento importante, incluso posiblemente que yo vigile a ese niño en una terapia intensiva. Entonces el llevarlo a un consultorio de ahí de la esquina de similares o de alguna otra cosa no es por menospreciar la atención, pero claro, no es lo que va a necesitar en ese momento, es decir, urgencias de un centro hospitalario. Dijiste una palabra ahorita muy fuerte, doctora, muerte súbita. ¿Pasa eso en los niños con una condición así? Sí. Ajá. Te lo voy a platicar con una historia personal. Cuando yo estaba en la secundaria tenía un compañerito conocido de la secundaria. En aquellos tiempos no había celulares. Todo lo conocíamos por el teléfono de la casa. Claro. Una tarde yo recuerdo que una amiga del salón habla y me dice, oye, fulanito se murió. Para ti como adolescente el que te digan esa noticia, sí, claro, pues es impactante. Tremendo. ¿Y de qué se murió? Pues que tenía algo del corazón. Nadie sabía que tenía del corazón. Dicen que estaba jugando básquetbol y de ahí se desmayó y ya no despertó. En aquel entonces, pues yo no lo entendí, simplemente me quedé con eso. Ahora que ya soy adulto y que soy cardióloga, entiendo. Él tenía una arritmia que hace que entra en arritmia, se prolongan sus latidos, deja de latir el corazón y ahí se muere. Es lo que luego con los futbolistas vemos muy frecuente, sí, no sé si te ha tocado, que en partidos de fútbol anda el futbolista corre, de repente cae y ya sabemos que ahí tuvo un paro cardíaco. En algunos lugares, sobre todo de primer mundo, hay algo que se llama desfibrilador externo, le pasan corriente eléctrica al corazón y revive. Pero en la mayoría de los lugares donde andemos caminando no va a haber y no vamos a saber qué hacer, pero esa es la definición de muerte súbita. Un evento de parada cardíaca en una persona, generalmente adulto joven, que no tenía ningún antecedente de nada y que muere de manera repentina sin tener algún antecedente. Y a veces hay antecedentes familiares relacionados a ciertas cardiopatías o cuestiones raras. Pero un niño sí puede tener muerte súbita bajo un contexto de este tipo. Claro. ¿Las arritmias también son riesgo para una muerte para el niño? Para una muerte súbita, exacto. Lo que sucede en una arritmia, que afortunadamente la mayoría de las arritmias que pudiera presentar un niño o niña van a ser muy benignas, pero aquel grupito raro que no va a ser benigna, sí puede suceder, entra en taquicardia o las palpitaciones o el incremento de la frecuencia cardíaca, y es tanta esa frecuencia cardíaca que no hay un buen llenado del corazón y el paciente se prolongan los latidos y hace una parada cardíaca, de repente ya no late el corazón.
y no va a latir de nuevo solito, sino con ayuda de alguna situación externa, que generalmente pues solo puede ocurrir en un entorno hospitalario. Entonces, extremadamente raro en el paciente pediátrico, pero sí puede suceder. Ok. Doctora, de manera muy breve, sí me gustaría que habláramos acerca de cómo se pueden evaluar estos casos. Ok. Palpitaciones en el paciente pediátrico 90-95% de las veces van a ser benignas. ¿Cuáles son benignas? Esas que mi niño me dice de repente, se me aceleró el corazón, le duró 1 o 2 minutos y no tenía ningún otro síntoma. Y le ocurrió una vez ahorita y ya no le volvió a ocurrir en meses. Esas pues no tengo que angustiarme como papá. Cuando me voy a angustiar, cuando ocurren de manera muy frecuente y se acompañan de los síntomas que ya dijimos, náuseas, visión borrosa, vómito o desmayo. Ajá. Si mi niño me refiere a cada ratito esas palpitaciones y yo como papá las siento o asumo que sí las tiene, es motivo de valoración por el cardiólogo. El pediatra puede dar la valoración inicial, pero eso sí o sí nos toca hacerlo a los cardiólogos. Sí. Y tenemos que revisar pues que sea un corazón que no tenga ninguna malformación, checar el electrocardiograma, que generalmente esas son herramientas que a veces se utilizan con los adultos. Sí. A los niños es raro que les hagamos un electrocardiograma, pero nos puede dar mucha luz y sobre todo un estudio que se llama Holter. Sí. El Holter es una maquinita que se lleva a mi paciente por 24 horas mínimo a su casa y que me va a grabar cómo se comporta la frecuencia cardíaca cuando está dormido, cuando está haciendo actividad, cuando me dice que tiene el dolor, y ahí yo puedo verificar qué es lo que está pasando. Hay algunas veces que esos eventos de dolor no son el corazón. Para bien o para mal, desafortunadamente en esta sociedad nuestros niños cada vez más sufren de ansiedad. Sí. Y parte de los síntomas de la ansiedad es la frecuencia cardíaca elevada, pero aquí lo que me lo desencadenó fue la cuestión emocional y la consecuencia fue el corazón. Por otro lado, si es el corazón, no hay desencadenante emocional. Entonces, sí, la valoración a veces tiende a ser por varios profesionales. A veces llegan con el psicólogo o con el psiquiatra y el psiquiatra me los refiere a mí, o viceversa. A veces llegan conmigo, los valoro, veo que no es nada cardíaco y los mando con el psicólogo o el psiquiatra, porque sí llegan a confundirse los motivos que me inician las palpitaciones. Okay. Cuando ya hay un tema así, los niños pueden seguir haciendo ejercicio, sabes que son muy activos. ¿Esto es recomendable o hay que tener precaución? La mayoría de las veces sí. Si no se presenta con dato de alarma y mi niño corre, juega, brinca y salta como otro niño de su edad, debo de dejarlo seguir su actividad física normal. Okay. Salvo que se presenten de manera muy frecuente, pues sí le voy a decir, sabes que hoy mañana no vas a hacer ejercicio, pero hoy mañana te voy a llevar con el cardiólogo. O sea, no tiene que ser de que limito actividad física, pero no valoro. O sea, limito actividad física, pero hay una valoración. La mayoría de las veces los cardiólogos vamos a decir, debe hacer actividad física porque eso también me ayuda a regular las frecuencias cardíacas. Claro, claro. Por último, doctora, ya para ir despidiéndonos de nuestro programa, híjole, esas recomendaciones prácticas que necesitamos darle a los papás, qué hacer en caso de que sus hijos presenten estas palpitaciones o que se quejen de dolorcito en el pecho. Punto número 1, yo papá asumo el control y me tranquilizo, porque si ando muy estresado no voy a hacer las cosas bien. Ajá. Corroboro que mi hijo tenga esa frecuencia cardíaca elevada y lo acuesto y lo tranquilizo y me tranquilizo. Los ejercicios de respiración, que hacer respiraciones profundas, respiro profundo, exhalo profundo, me van a servir si es un ataque de ansiedad, porque me van a ayudar a regular esa emoción. Y si no es un ataque de ansiedad, pero si es una palpitación, también me ayudan porque me van a elevar sustancias en el cuerpo como el oxígeno, y un paciente mejor oxigenado, sus frecuencias se modifican. Y otra cosa importante, también me incrementan otra sustancia que se llama dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono me corta las taquicardias. O sea, lo pongo a respirar, respiro con él y ya después nos ponemos a investigar. Doctora, yo te agradezco que nos hayas platicado sobre estos temas el día de hoy. Es de gran interés para todos quienes queremos ejercer una crianza responsable, saber lo mínimo esencial referente en el tema de la salud de nuestros hijos
Y yo creo que lo que menos pensamos es en el corazón de nuestros hijos. Siempre pensamos la gripita, la infección, la garganta, el estomaguito. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno sí, que no es lo más frecuente. Qué bueno que no es lo más frecuente, pero sí no deja de ser menos importante. Claro, y si ocurre hay que valorarlo. Así es.